Gracias. No solamente de hombres hacia mujeres, sino de mujeres hacia mujeres. Andrea, Sofía. Bueno, pues primero que nada, yo creo que es importante que entendamos lo que es la violencia política de género, ¿no? Y la violencia, sabemos que en el territorio político, pues es común que pase este tipo de situaciones de que haya como agresiones, debates y todo, ¿no? Y al final de cuentas, pues es parte del tema político, de la escena, ¿no? Pero, por ejemplo, la violencia política de género se da cuando se ejerce violencia, que puede ser a través de psicológica, sexual, incluso hasta violencia feminicida, hacia una mujer por la expresión de su género, ¿no? O sea, por ser mujer. Claro. Por ejemplo, en este caso, como decían, del caso de Mariana Rodríguez, ¿no? Que el expresidente Vicente Fox dice, pues es una dama y compañía, o sea, la estás denigrando en lugar de entender que a lo mejor, o sea, ella al final de cuentas está al frente de una institución como es el DIF en Monterrey. Entonces le afecta, aunque ella no sea ahorita como una candidata, ¿no? O sea, no deja de ser funcionaria. O el caso de Andrea Chávez con Denise Dresser, que es un caso de violencia política de mujer a mujer, en el que pues una periodista también dice, bueno, pues Andrea accede como a estos espacios, pues por acostarse con fulanito o por salir con menganito, ¿no? Y que es algo que hemos visto pues a lo largo de la escena política, ¿no? De que pues tiene este puesto porque es esposa de fulano, porque sale con sutano, etcétera. Entonces, desde ahí viene como la connotación de violencia, que se te trata como de reducir tus derechos político-electorales, haciéndote sentir como menos, en lugar de decir, bueno, pues esta persona está ahí por pues por su capacidad, por su trabajo, etcétera, ¿no? Es como pues como es una cara bonita, como decía incluso la precandidata presidencial, ¿no? De que es una cara bonita, entonces pues seguramente ocupa eso nada más por ser bonita, por ser mujer, joven, etcétera. Muy bien. Cruza con el tema de la censura porque eliminaron la cuenta, por ejemplo, en el caso del expresidente de México. Y no sé si tenga esta connotación del compadrazgo entre Elon Musk y el candidato o el precandidato de Movimiento Ciudadano. ¿Le pudiéramos dar esa lectura también? Bueno, por la cancelación de la cuenta de Vicente Fox. Es que a veces lo que se está llegando, y bueno, pues eso lo vimos precisamente en Estados Unidos, que ahí es donde aparece también ese tipo de situación. Lo que pasa es que no hay que confundirnos en mucho del espectro, porque cuando estamos hablando de violencia política de género, estamos hablando preferentemente cuando suceden las campañas. Por eso es política electoral, ¿no? Entonces, tierra de nadie, las reglas no están claras, en el Facebook no están claras, el X tampoco, etcétera. Sí, claro. En las redes sociales no había nada que impidiera, y en ese sentido pues entra la censura. Bueno, lo que pasa es que hay unas reglas que tienen las redes en donde si hay una denuncia de alguien que se siente agredido por alguien, lo quita, ¿no? Entonces había bloqueos, suspensión de las redes, etcétera. Es algo que son políticas que tienen las mismas empresas, ¿no? La línea es muy delgada, ¿no? Claro. Entre que este personaje dijo algo que es deleznable completamente, porque no creo que haya pensado en otra dama de compañía, sino en la palabra que es detestable por lo que implica. Sí. El tema es, merecía que le cancelaran la cuenta porque lo piensa él. No lo pensamos todos y nosotros podemos cancelar su cuenta. Puedo yo decidir no seguirlo porque no me interesa leer ni escuchar lo que el señor tenga que decir, ¿no? Sí, pero estamos diciendo que todas las cuestiones, eso no sucedió porque de repente vieron algo, de acuerdo a las normas, de que, no, es que, ¿cuántas veces vemos en las redes insultos al presidente, insultos a las precandidatas, etcétera, ¿no? Pero no es salvo, como dicen las normas, que haya alguien que diga que está mal. Entonces yo tengo el derecho de decir a alguien, aparte, como tú dices, bueno, pues no lo voy a seguir. Sí, pero lo que dijo no me parece, y entonces yo pongo una denuncia dentro del sistema de la red para quitarlo, para bloquearlo. Entonces, no es tan simple que digas, pues escribió y lo andan vigilando y lo quitan, no. No, alguien tiene que poner el punto de partida de eso, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando, como decía Sofía, no nada más es hacia las mujeres que ha estado en la discusión ahorita. Pues, ¿cuántas veces ha sido
con los hombres. El problema es también quién demanda. Digo, esto no empezó ahorita porque la primera que lo hizo más público en términos de lo que estaba pasando en lo político electoral fue precisamente la precandidata de lo que antes era el Frente, ¿no? Precisamente contra el presidente, que después ya se descubrió que se tergiversó lo que había dicho, etcétera, y se recompusieron las cosas, pero como dicen, ya palo dado ni Dios lo quita, ¿no? Claro. Pero lo que pasa es que la violencia también se da hacia los hombres, por eso se habla de género, ¿no? Que la hemos visto más últimamente en función de lo que se diga, de una mujer hacia otra mujer o de un hombre hacia una mujer, esa es otra cosa, ¿no? Que eso es lo que está ahorita en términos de lo que estamos ahorita comentando. Entonces, esto ha sido paulatinamente inclusive revisado. Yo hace unos días, cuando salió de lo de la precandidata aspirante, la denuncia contra el presidente, salió un estudio que decía, bueno, ¿cómo andan las precandidatas en términos de y resulta que la otra precandidata tenía más denuncias desde que era funcionaria de la Ciudad de México, tenía más seguimiento de ataques hacia ella por cuestiones de género que la que presentó la denuncia, ¿no? Entonces, depende quién pone la denuncia o quién la señala. Si no hay señalamientos, porque eso es lo que pasaba anteriormente, no pensemos, y eso es lo trágico y lo que no aceptamos muchos de la política electoral, lo veo hasta en mis alumnos que no quieren discutir lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque los ataques llegan de tal manera a un punto que rebajas eso. Yo pongo ejemplos aquí mismo en la región, en Torreón en particular, hace 10 años, por lo que se estaba comentando, y no se hizo nada porque todavía no había normas. Y estamos hablando antes de la ley electoral del 2014. Entonces hay una compañera que es exalumna de la Facultad de Ciencias Políticas, que era suplente de primer regidor, se va el primer regidor de permiso y ella sube automáticamente. Hubo compañeros de ella que no estuvieron de acuerdo. Porque, aunque pues, la norma decía que tenía que ser ella, La norma ¿no? dice que es Sí, ella. claro. ¿Y qué acusaban? Lo que decía Sofía. O sea, inclusive un pseudoperiodista de aquí, de esos de Pasquín, puso el término vaginocracia, ¿no? O sea, que llegas al puesto por medio de la utilización de tu género, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas muy lamentables en ese sentido. Bueno, pues al menos yo nunca he estado de acuerdo en los insultos de cualquier tipo y de venga quien venga. Sí, claro. Pero es más grave cuando es por cuestiones de género. Y se atraviesa la otra cuestión que ha sido muy cuestionado y que a veces no le ponemos mucha atención, pero es la parte del racismo y el clasismo, ¿no? Que va aparejado precisamente con un insulto de esos, ¿no? Yo el otro día les decía a los compañeros, ¿qué opinan de decir pendejo, no? O pendeja, ¿no? Bueno, pues es una cuestión de que estás diciendo que la demás gente es más ignorante que tú. Y entonces ahí, digo, porque la precandidata utilizó ese término últimamente, ¿no? Entonces, yo creo que hay cuestiones en términos de lo que se utiliza, que antes era muy común. Sí, y lo definitivamente aceptábamos. tendríamos que cambiar de paradigmas para avanzar como sociedad, prepararnos en terrenos de derechos humanos y cambiar de pronto visiones machistas. Pero ese fenómeno no solamente tiene que ver con un partido o en la política, sino en general estamos inmersos en una sociedad eminentemente machista. Andrea. Así es. El primer problema que tenemos nosotros para enfrentar la violencia es que la violencia es un fenómeno cultural y social que está pues arraigado de forma estructural en la sociedad. Entonces vemos que se replica en todos los ámbitos, en el ámbito privado, en los hogares, pero también en la calle, en el transporte público, en los espacios laborales, y ahora también en el ámbito político. Anteriormente, pues, la violencia política, como comentaba Sofía, es un tema, ¿no? En una contienda electoral y en esa circunstancia política, pues siempre va a haber esa posición de dos partes en donde hay debate, donde hay confrontación, donde hay disenso y se da estas como fricciones y se presta a que se calienten los ánimos. Aquí el tema es que la violencia política
contra las mujeres en razón de género tiene unas circunstancias particulares, que son que tiene que ser en contra de una mujer, que tiene que ser por razones de género, porque puede haber violencia política contra una mujer, pero que no sea en razón de género. Tiene que ser haciendo alusión a su Otra vez, condición. porque no entendí bien. Violencia política en razón de género. Ajá. Defínelo un poco más a detalle, Andrea. Voy a poner un ejemplo burdo. Puede haber un homicidio doloso contra una mujer y no necesariamente ser un feminicidio. La diferencia es que uno es en razón de género. Es lo mismo con la violencia política. Puede haber violencia política contra una mujer, pero que no sea por el hecho de ser mujer. Ya, ok, ya. Entonces, cuando hablamos de violencia política en razón de género, es por su condición de mujer y haciendo alusión a su condición simbólica, a los roles que normalmente las mujeres desempeñan. Eso como primer punto. El segundo es que aparte tiene que esta agresión, un acto u omisión, pero que está agrediendo a la mujer, haga una diferencia, un mayor daño a una mujer que si fuera hecho contra un hombre, porque está dañando su proyecto de vida. Aquí, por ejemplo, si se publicaran a lo mejor fotografías, conversaciones, pues el daño que tiene sobre el proyecto de vida de una mujer es mayor al daño que se le pudiera generar a un hombre. Y por último, que su objetivo sea pues menoscabar o anular pues el ejercicio de sus derechos político-electorales. Entonces, eso para definir el tema de la violencia. Pero volviendo al tema que decíamos de que es un problema social, pues ese es el problema, que ahorita lo estamos viendo cómo se replica en todos los ámbitos y qué podemos hacer nosotros para resolver, prevenir que se dé esa violencia y aparte atenderla una vez que sucede. En este caso, falta que ya se denunció ante una autoridad, que las autoridades que son las competentes para resolver este tipo de casos de violencia política contra mujeres en razón de género son, dependiendo, puede ser penal, puede ser administrativo y puede ser electoral, dependiendo del tipo de infracción o si se trata de un delito, etcétera. Ahí está la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, está el INE. En este caso, por ejemplo, que estamos hablando del caso de Mariana Rodríguez y el expresidente Vicente Fox, pues se denunció ante el INE. Pero también puede ser ante los órganos electorales Que si bien es locales. cierto, Vicente Fox no ostenta ningún cargo político, En este la ley momento- electoral tiene atribuciones para sancionarlo porque también contempla a los militantes de un partido, en este caso Sí. Acción Nacional, ¿cierto? Violencia de género, o sea, política en razón de género la puede cometer cualquier persona, pero especialmente si se trata de un candidato, precandidato, un militante de un partido político. Al final del día él es un actor político y está utilizando una plataforma. Aquí, para sumar a lo que también se estaba mencionando en el tema de si se trata de censura, libertad de expresión, yo creo que en este caso, por lo que yo he visto por los medios y la forma en la que se clausuró la cuenta, se trata de una infracción también a las reglas de la propia plataforma. Todavía no define una instancia si él es culpable o no de haber cometido algún Pero acto. es hipócrita porque hay una serie de expresiones enormemente duras y no se han cancelado las cuentas. O sea, estamos como con un diferente rasero, ¿no? En algunos momentos sí, pero en otros momentos no. Bueno, es que también los algoritmos en redes sociales, cuando tiene que ver con temas políticos, o sea, funcionan distintos. Por ejemplo, no es lo mismo que yo paute una publicación desde una página que vende, no sé, flores, a que tú tengas que hacer una pauta en la cuenta de un político, ¿no? O sea, tienes que cumplir, como mencionaba el maestro Lerins, o sea, con ciertos requisitos que la cuenta te exige, pues precisamente para evitar este tipo de circunstancias, ¿no? Sí, pero en el fondo es forma. O sea, finalmente estamos en contra de la violencia, en contra de las mujeres, y finalmente hay una serie de expresiones bastante detestables, no solamente contra las políticas, sino contra las actrices, contra una cantidad Sí. de mujeres profesionistas, y siempre están ligadas al tema sexual. Cuando quieres ofender a una mujer, siempre se van